Aprender, entender y canalizar nuestras emociones es tan importante como aprender a leer, a sumar o a restar. Hola, mi nombre es Victoria Jiménez, psicóloga de Aprende Más, y bienvenidos al taller sobre aprendizaje socioemocional en el aula de clases. Las estrategias y herramientas que vamos a conocer el día de hoy son producto de un arduo proceso de investigación titulado El aula simulada como estrategia de desarrollo de habilidades socioemocionales y ejecutivas en niños tanto neurotípicos como no neurotípicos, un caso de estudio del año 2022. Pues el aula simulada es básicamente una metodología, un modelo que simula espacios de aprendizaje tradicional con la incorporación de metodologías, recursos y herramientas terapéuticas, ¿sí? De entrenamiento, por ejemplo, de entrenamiento neurocognitivo, de manejo socioemocional, entre muchas otras. La idea de este taller es poder ahora llevar estas estrategias que surgieron en un espacio terapéutico e innovador, llevarlas a sus ambientes naturales, que serían pues el colegio e incluso la casa. El aula simulada cuenta también con una serie de recursos para el trabajo, pues tanto en el espacio terapéutico como escolar, que son una serie de cuadernillos, de guías, de trabajo, donde hay dinámicas, actividades, etc. Y bueno, muchas de ellas vamos a compartirlas el día de hoy con ustedes. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Son un conjunto de herramientas que nos permiten comprender, entender a nosotros mismos, a nuestras emociones y por consiguiente, pues a los demás, y así poder tener una vida plena, relaciones interpersonales saludables, poder comunicarnos de una manera asertiva, entre muchas otras cosas. Es importante conocer cómo es el desarrollo natural o esperado de los niños y niñas a lo largo del ciclo vital. En este caso, pues empezaríamos en la etapa infantil, que corresponde al preescolar, y la adolescencia o incluso la adultez temprana, ¿sí? Esto nos va a permitir tener un marco de referencia en función de qué es esperado para cada edad y qué herramientas pues son más apropiadas en función del desarrollo cognitivo y socioemocional del niño. En relación a la etapa preescolar, de 4 a 7 años, como lo veíamos en videos anteriores, acá el control inhibitorio pues no ha alcanzado una madurez apropiada, está muy inmaduro esta capacidad cognitiva, lo que hace que el niño no pueda realmente controlar su conducta y sus emociones. El control está dado externamente, ¿sí? Entonces son los padres, los adultos, los modelos quienes a través de verbalizaciones ayudan al niño a regular su conducta. Es importante entender que en esta edad, como se está tan próximo a la etapa sensoriomotora, donde los chamos se comunican a través del cuerpo, de lo corporal, de lo sensorial, es decir, a través del llorar, del gritar, del tirarse, del incluso tirar cosas, pues verbalizar, comprender y desarrollar como un pensamiento es algo que en esta etapa se debe construir, ¿no? Y para esto, pues, ¿qué se necesitan? Modelos que acompañen los procesos emocionales, que validen las emociones y que los ayuden a traducirlas constantemente. Acá también hay demasiado egocentrismo, les cuesta ver diferentes alternativas, entonces bueno, si ellos realizan algo que es inapropiado, se les hace complicado comprender la causa que tiene o el impacto que eso tiene en los demás. Entonces bueno, es importante muchas veces poner representaciones objetivas de lo que ha sucedido, de lo que está pasando, para que ellos puedan entender lo que sucede, ¿no? Esto es un periodo progresivo, a esta edad pues hay demasiado egocentrismo, están autocentrados, son muy concretos, no entienden mucho de causalidades, o sea, de que yo hago esto y sucede lo otro. Realmente son muy concretos, lo que significa que el modelo
del docente o del padre es esencial en esta etapa para todo lo que sería el aprendizaje socioemocional y la autorregulación, por ejemplo. Luego viene la etapa escolar, entre los 7 u 8 años y los 12. Esta etapa pues empieza a ocurrir la descentración, empiezan a entender que hay distintos puntos de vista, aumenta el autocontrol, es decir, que cognitivamente se espera que haya madurez para controlar su conducta, para controlar sus emociones, lo que significa que pues el aprendizaje de habilidades socioemocionales se hace factible, podríamos llamarlo de esa manera. Los compañeritos, los amigos son pues un referente clave. Las niñas suelen estar más con las niñas y los niños con los niños, o sea, pues, hay como sectorización, vamos a decirlo así, muchas veces por género. Evidentemente hay excepciones a la norma. En esta edad pues las emociones pues son muy lábiles, se sienten tristes o se sienten enojados, y esto puede cambiar. El tema de muchas veces los conflictos los conflictos internos o con la familia suelen verse reflejados en las relaciones interpersonales, ¿no? Lo suelen poner mucho pues afuera, en acto, porque están en esa etapa en donde la acción pues es fundamental. Finalmente, en la etapa de bachillerato, entre los 13 y los 16 años, pues hay mucha labilidad afectiva por todo el tema del crecimiento, de la emocionalidad. Acá hay como un cuestionamiento y una transformación que ocurre a nivel cognitivo y a nivel emocional, y aquí hay que estar muy atentos con esto. Los chamos que vienen con inseguridades pues se afianzan muchas veces estas inseguridades si no tienen un abordaje apropiado. Les da pena pues mostrar sus inseguridades o sus debilidades frente al otro. Los grupos de referencia se hacen muy importantes, y creo que todo el trabajo socioemocional a nivel grupal es importante que los trabajemos en todas las etapas, incluso si lo podemos trabajar en la etapa escolar es maravilloso porque es preventivo, pero todos los procesos de integración grupal que se hagan en la etapa de bachillerato tienen una repercusión pues magnífica en todo lo que es el proceso incluso cognitivo y socioemocional, porque está súper relacionado a lo que sería el tema socioemocional con el tema cognitivo. O sea, hay una relación directa. Un niño triste, un niño ansioso, un niño que no se relaciona con los demás o no conecta con otros, es un niño que difícilmente va a aprender, ¿ok? Va a retener, la memoria se encuentra absolutamente disminuida y todas sus capacidades cognitivas también. Entonces, bueno, creo que es importante entender el desarrollo cognitivo y socioemocional como una globalidad, ¿no? Todo forma parte de un mismo cerebro y todo se desarrolla pues en conjunto. Ahora bien, iniciemos con lo que serían las estrategias. Hay un tema clave con las estrategias socioemocionales y creo que es como la base para poder desarrollar e implementar cualquier estrategia socioemocional, ¿no? Y es el desarrollo de las normas básicas de interacción. O sea, cualquier vínculo, cualquier relación interpersonal, cualquier espacio, incluso, y ustedes lo verán en sus casas, en sus trabajos, requieren de normas básicas de convivencia, ¿sí? Y ante las normas básicas de convivencia, ante el incumplimiento de las mismas, pues hay consecuencias asociadas. En los trabajos, si llegas tarde, pues muchas veces ante cierto número de inasistencias, pues tienes un llamado de atención, pueden descontarte dinero de tu sueldo, etc. En casa también. Entonces, o sea, en casa hay consecuencias asociadas cuando se incumplen normas. Entonces creo que el tema de establecer las normas en el aula de clase desde el primer momento, y por ejemplo aprovechando un nuevo año escolar, es muy importante. El modo en el que redactemos las normas, ¿ok? Hacerlo en un lenguaje positivo, evitar normas excesivas
con 3 o 4 normas es suficiente. En relación al uso de las normas, pues cuando digo un lenguaje positivo es evitar iniciar la redacción con un no debemos hacer tal cosa y colocar allí más bien la conducta esperada del niño. Por otro lado, construir las normas en conjunto con los niños, involucrarlos y con los adolescentes, involucrarlos en la construcción de esas normas. Evitar que ellos sientan que estas normas pues vienen de un lugar ajeno, extraño, que alguien vino y las impuso, sino que ellos son partícipes también de este proceso de construcción y que esto es beneficioso para ellos. Y aquí viene un punto fundamental que es la asociación de una norma con una consecuencia clara. Muchas veces tenemos claro de que sí, tenemos que colocar las normas, es importante, etcétera, pero se nos olvida colocar también, así como ponemos visible las normas bien clarito, tenemos que colocar al lado las consecuencias también muy claritas y al lado en relación al incumplimiento de las normas. ¿Qué va a ocurrir si un niño o un adolescente incumple una norma? Y con relación a las consecuencias tenemos que ser muy enfáticos en la aplicación de las mismas. Muchas veces decimos, ay no, es que no me funciona, no, el aplicar esta estrategia no va, etc. Y lo que ocurre es que cumplimos la consecuencia un día sí y un día no, o cuando nos acordamos. Y esto pues lo que hace es pues quitarle validez absoluta a cualquier herramienta o a cualquier estrategia. Entonces, una vez nosotros coloquemos allí una consecuencia, esa consecuencia se tiene que cumplir sí o sí, ¿ok? Hay excepciones, evidentemente, pero estas excepciones deben ser, bueno, muy pocas. Muchas veces tenemos claro de que sí, tenemos que colocar las normas, es importante, etcétera, pero se nos olvida colocar también, así como ponemos visible las normas bien clarito, tenemos que colocar al lado las consecuencias también muy claritas y al lado en relación al incumplimiento de las normas. ¿Qué va a ocurrir si un niño o un adolescente incumple una norma? Y con relación a las consecuencias tenemos que ser muy enfáticos en la aplicación de las mismas. Muchas veces decimos, ay no, es que no me funciona, no, el aplicar esta estrategia no va, etc. Y lo que ocurre es que cumplimos la consecuencia un día sí y un día no, o cuando nos acordamos. Y esto pues lo que hace es pues quitarle validez absoluta a cualquier herramienta o a cualquier estrategia. Entonces, una vez nosotros coloquemos allí una consecuencia, esa consecuencia se tiene que cumplir sí o sí, ¿ok? Hay excepciones, evidentemente, pero estas excepciones deben ser, bueno, muy pocas. Así que creo que es importante que pensemos bien cuáles van a ser esas consecuencias, que las consecuencias no sean castigos y que las consecuencias sean cosas también beneficiosas para los chamos. Por ejemplo, una consecuencia podría ser, tomar el tiempo del receso para hacer una lectura en conjunto. Quizás a los chamos les encanta salir a receso, correr, comprar, bailar, lo que sea, pero bueno, ante el incumplimiento de las normas nos quedamos leyendo. Leer es un acto que es positivo y es beneficioso para los chamos, a fin de cuentas. Entonces, bueno, muy pendientes a no colocar como consecuencias parasitarias o que no sean beneficiosas para ellos realmente. Y bueno, por último, recordar estas normas al inicio de cada día. Yo creo que muchas veces se quedan allí, a nosotros también se nos olvidan, pues porque bueno, cada día la rutina, la realidad, etcétera, pero creo que es importante que cada día recordemos, miren, cuáles son las normas de convivencia, cuáles son las consecuencias asociadas. Quizás, bueno, un día que otro no lo vamos a hacer, pero bueno, tratar de que al principio esto se instaure en la mente, en la memoria de cada uno de los chamos y en la de nosotros mismos. Entonces creo que al principio sí es importante un nivel de insistencia elevado para que puedan cumplirse. Ahora vamos con nuestro caso de estudio. Voy a leerles un caso para que así podamos conversar un poco sobre algunas de las estrategias que podemos implementar. Ana es una niña de 5 años que ingresó este año escolar en el colegio X.
Es selectiva al socializar. A medida que transcurre el día, suele tirar sus cuadernos cuando no quiere hacer alguna actividad. Le dice malas palabras a sus maestros y a algunos compañeros. Sale al baño sin permiso y suele reírse de lo que hace. Ana es una niña de 5 años que ingresó este año escolar en el colegio X. Es selectiva al socializar. A medida que transcurre el día, suele tirar sus cuadernos cuando no quiere hacer alguna actividad. Le dice malas palabras a sus maestros y a algunos compañeros. Sale al baño sin permiso y suele reírse de lo que hace. Veamos ahora cuáles son algunas técnicas de intervención en un caso como este. Yo estoy segura que ya ustedes en este momento están pensando en alguna que otra estrategia que han implementado. Es importante saber que existen muchas estrategias, que no hay una estrategia ideal para uno u otro caso. Creo que eso no es cierto, hay muchas estrategias y debemos probar, ¿no? En función del niño, de su contexto, de las circunstancias, de las diferencias individuales que tiene cada uno de ellos y ver cuál se ajusta mejor a el caso. Uno va evidentemente sugiriendo en función de la edad, de la conducta, etc. Al tener 5 años nos damos cuenta que hay un pobre control inhibitorio, es decir, un control inhibitorio inmaduro, lo que significa que ponerle freno a su conducta es algo complejo que se está aprendiendo progresivamente y se va a lograr en la etapa escolar finalmente. ¿Qué esperamos entonces en esta edad? ¿Qué podemos hacer? Creo que es importante anticipar muchas veces en estos casos y ser ser observadores en relación a la situación, ¿no? ¿Qué debemos observar? ¿Qué ocurre antes? ¿Sí? ¿Cuál es la conducta y qué ocurre después de la conducta? Que sería la consecuencia. En este caso, la niña tira sus cuadernos, ¿ok? Cuando no quiere hacer una actividad. Entonces, para anticipar de alguna manera esta conducta y trabajarla previamente, creo que sería importante que trabajemos este tema del hacer las actividades. ¿Qué está pasando con estas actividades que esta niña tiene rechazo hacia ellas, ¿no? De repente cambiar el tipo de actividades, ¿qué ocurre? Eso por un lado. Luego, ¿qué ocurre una vez que la niña tira los cuadernos? ¿Qué hacemos nosotros? Recogemos el cuaderno y se lo colocamos allí, no le decimos nada, la sacamos del salón, la castigamos, etc. Eso es muy importante también. ¿Qué ocurre después? Yo creo que en estos casos, ayudar a verbalizar a ella, a la niña, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya que ella no puede representar realmente su molestia, su enojo, no puede asociar ese sentimiento con una representación mental, ir ayudándola a traducir, ¿no? Mira, te sientes mal porque te disgusta esto, quieres estar en tu casa durmiendo, lo comprendo, esto te causa enojo. Si la niña o el niño se deja abrazar, ofrecerle un abrazo, si no, tomar distancia y explicarle que la comprendemos, pero que tirar el cuaderno es algo que no vamos a permitir en el aula de clases, ¿sí? Entonces, que esto tiene asociado la próxima vez una consecuencia. No podemos dar consecuencias así improvisadas, de repente que un niño tiró el cuaderno y en ese mismo momento le vamos a decir, mira, castigado, te quedas sin receso. Yo creo que el niño tiene que entender previamente cuáles son las consecuencias asociadas a su conducta y a partir de esto él verá si las rompe o no las rompe, ¿ok? Pero siempre tiene que tener claridad previa sobre cuál va a ser la consecuencia asociada al incumplimiento de una norma o a alguna conducta en particular, ¿sí? También es bueno invitarlo a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa si tiramos un cuaderno? En ese momento de una crisis de rabia, de ira, de llanto,
No intentemos negociar, dialogar o llegar a un acuerdo, porque es imposible. Entonces, darle chance al niño de que él se autorregule, de que llore, de que sienta. Si pues está muy efusivo, podemos invitarlo a ir al baño, y luego que esté mucho más calmado, pues ofrecerle una alternativa, como mira, la próxima vez yo te voy a dar una pelota o una plastilina, y en vez de tirarla vamos a arrugar la plastilina o la hoja, ¿sí? Darle alternativas al niño. Esto haciéndolo progresivamente, no esperemos que la primera vez que lo hagamos, ya la segunda, pues el niño tenga instaurado ya eso en su mente, lo haya elaborado, lo haya procesado y ya tenga la conducta instaurada. No ocurre de esta manera, ¿sí? Y esto también pues comunicarlo siempre a los papás para que también pues se vaya reforzando en casa la manera en la que ustedes van manejando estas conductas en el colegio. Preguntar si esto está ocurriendo en casa. Muchas veces pues son reflejos también de situaciones que ocurren en el hogar, y siempre es importante pues mantener al tanto a los papás sobre lo que está ocurriendo, y si estas estrategias no funcionan, pues que ellos puedan replicarlas también en el hogar. En relación a salirse al baño sin pedir permiso, pues el tema de las normas del principio, que no sienta que es una normativa solo con ella o con él, sino bueno, colocar muy específicamente la norma, la consecuencia asociada, y ser sistemáticos al momento de aplicarla. Si no sentar al niño o a la niña cerca de la puerta para que salga corriendo, sino bueno, colocarlo alejado y colocarlo cerca de nosotros para que podamos tener como control con él, control de él. También podemos ver si hay aquí hiperactividad, entonces bueno, podríamos darle unos pases específicos para que vaya al baño. Tiene 3 durante la mañana, por ejemplo, y así pues él va regulando y adaptando sus necesidades o esta conducta en función de la estructura preestablecida. Recuerden empatizar con la emoción del niño, es súper importante, validarlas, presentar alternativas y usar pues las herramientas de manejo conductual. Creo que tener conocimiento de ellas también hace un cambio significativo. Refuerzo positivo, que es al elogiar a los niños, no buscar reforzadores que vayan con temas objetivos, con caramelos, con chupetas, etcétera. No, con elogios, con dinámicas, con juegos. Creo que esos son los reforzadores más significativos. La extinción es ignorar la conducta del niño. Esto pues siempre y cuando la conducta no ponga en peligro la vida del niño ni la de ningún otro, ¿sí? Luego tenemos las aproximaciones sucesivas, que es ir progresivamente pues reforzando al niño en función se vaya acercando a la conducta deseada o esperada, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las estrategias de manejo conductual que esperamos sean de mucho provecho para ustedes. Un niño feliz es un niño que aprende, que se relaciona. Un niño que se relaciona, a su vez, es un niño que aprende, que ama, que explora, que experimenta. Y creo que el desarrollo de las habilidades socioemocionales apunta a eso, al bienestar y a la felicidad de niños y jóvenes.